A ver, ¿se me escucha, maestro? Buenas noches. ¿Cómo está, maestro Jimmy? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver, ¿se escucha? Revisen, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Listo, maestros. Muy buenas noches. ¿Cómo están? El día martes, les comento, hubo un incidente en Pasamayito, que es por donde me transporto para llegar a ustedes lo más rápido posible. Entonces, se tuvo que suspender la clase y se va a recuperar el fin de semana. Espero su comprensión. El día de hoy estamos empezando porque, les comento, en sala yo estoy a la espera de que los maestros vayan entrando, porque luego se aglomera un gran grupo y comienza a colapsar el tema de la recepción de las invitaciones. Llegan 7:15, 7:20, 7:30, se les sigue aceptando con mucho cariño, pero ahí es donde se pueden encontrar algunos conflictos. Por lo tanto, yo siempre doy un tiempo de tolerancia para poder iniciar todas las grabaciones, ¿correcto? Bien, le saluda Mariel Salazar García, magíster en educación, especialista en elaboración de preguntas casuísticas, observadora para el Ministerio de Educación y además trabajo a nivel eh, integrado para poder llevar las casuísticas que son observadas en aula, trasladarlas a su material de evaluación. Por eso, cuando les comenté en primera instancia el día de inicio de sesiones, les expliqué, nosotros no estamos trabajando del lado del que solamente marca la clave, sino el que analiza cada una de las alternativas, cada uno de los puntos, y hemos construido incluso muchas veces casuísticas al respecto. ¿Sí? Explicarles también que el manejo de nuestro sistema implica, yo tengo anclada mi pantalla para que todos la puedan ver, ¿correcto? Tengo ampliada mi pantalla, ¿ok? Y va a haber segundos, milisegundos, en los que para poder ver sus comentarios, o ya mi pantalla va a estar así en bloque abierto, ¿correcto? Maestra Emperatriz, me han solicitado que trabajemos un collage de temas dentro de lo que es la propuesta general. No hay maestros que ya quieren todo rápido, hay maestros que quieren todo demasiado pausado, y la idea es encontrar un equilibrio, ¿sí? Nuestro tema de hoy es orientaciones pedagógicas generales con sus respectivas casuísticas para poder analizar nuestras preguntas de evaluación. Recordemos que los días lunes, miércoles y viernes ustedes tienen sus clases con sus maestros de especialidad. Sí, la idea es, más allá de aspectos solo teóricos, que puedan trabajar aspectos prácticos y les ayuden a responder sus casuísticas, ¿sí? Y lo otro, comentarles, maestros, que en la última evaluación, la prueba única nacional, preguntas de primaria, así se colaron así de poquito en inicial y viceversa. Preguntas de inicial relacionadas con, sobre todo, enfoques, relacionadas sobre todo con metacognición, con resolución de conflictos, se fueron para, fue como un cambio. Si ustedes revisan el último examen, se van a dar cuenta que hay preguntas de primaria que se saltearon un poquito hasta inicial y preguntas de inicial que se pasaron un poquito para primaria. Entonces estamos bien, solamente estamos manejando dos grupos, ¿correcto? Y la propuesta es trabajar solo orientaciones pedagógicas. Si tienen alguna duda al respecto, una vez terminada la exposición, podemos ir absolviendo sus inquietudes, ¿sí? El objetivo, repito, es establecer estrategias, ¿correcto? Maestra Emperatriz, usted trabaja el material, lo trabajamos en clase, y luego el material, que es una PPT, no guía, se descarga del material, ¿correcto? Ese es el tema, sí. Maestra Sonia, no es un material netamente para resolver, es un material de exposición, ¿sí? Así que va a estar subido en el aula. Cuando sea PPT, está subido en el aula luego de la clase. Cuando sea guía práctica, está subida en clase con 3 días de anticipación, ¿correcto? Muy bien, así que empezamos con la explicación, si no hay ninguna duda más. Listo. Empezamos a trabajar. 7:15 hemos comenzado a trabajar.
Y siempre yo corro las 2 horitas, maestros, para que ustedes no tengan ningún inconveniente con el tema del tiempo, ¿correcto? A los maestros que recién entran, sí se les tiene permitido entrar, se tiene la disposición que a partir de las 7:10 ya no, pero yo entiendo que hay muchos maestros que vienen corriendo de sus clases para integrarse. Entonces, ahí sí les pido un poco de empatía, maestros, con todos nuestros colegas que hacen lo posible para tener también su preparación. ¿Bien? Listo. Dentro de nuestras orientaciones pedagógicas, lo primero que debemos tener enmarcado, maestros, es el manejo del proceso, ¿sí? Nuestro proceso de enseñanza requiere el manejo de nuestros 5 desempeños. Eso lo tenemos claro. Antes de llegar a ascenso, hemos establecido nosotros nuestra primera evaluación para nombrarnos, ¿correcto? En la etapa de nombramiento tenemos que cumplir desde siempre con estos 5 desempeños que son determinantes para poder llevar el correcto desenvolvimiento de nuestras clases, ¿sí? A mí me dan una ficha técnica para yo poder, sobre la base de estas 5 rúbricas, evaluar el desenvolvimiento de cada maestro en el aula. Como pauta para ustedes, maestros, se está trabajando con la propuesta de la proyección de nuestra educación al 2036. Es un documento que ya está, Minedu lo tiene disponible ya, prácticamente va a ser año y medio, y ahí están todos los requerimientos para nosotros tener en cuenta cuál es la misión y cuál es la visión que se tiene en cuanto a nuestra enseñanza. Las metas ya no están al 2021, 22, 23, 22, están rumbo al 2036, ¿correcto? Muy bien, entonces, repito, para poder manejar nosotros nuestros procesos, primero debemos entender que todo lo que vayamos vinculando, que todo lo que vayamos proyectando, tiene que estar relacionado con nuestro propósito de aprendizaje. Si ustedes a mí me preguntan, ¿cuál es la pregunta que determina el manejo de nuestras casuísticas? Es la que implica cuál es mi propósito de aprendizaje. Si yo voy a realizar una actividad, entonces debo tener claro el propósito para poder orientar toda mi actividad. Y aquí viene una pregunta importante para ustedes. Si yo tengo un propósito de aprendizaje, ¿correcto? Imaginemos que mi propósito de aprendizaje sea que aprendamos a contar. Imaginemos. Pregunta, ¿qué sucedería si yo encuentro dentro de mi aula, si yo recibo dentro de mi aula a un alumno que tenga características especiales? ¿Dejo así mi propósito? ¿Dejo así mis actividades? ¿O tengo que orientarlas a la integración de ese alumno? A ver, maestros en el chat, avisando, voy a cambiar para poder leerlos, ¿sí? Un momento. Avisando. Gracias, maestra Madeleine, excelente. Tenemos que adecuar las estrategias, por supuesto. La palabra mágica, muy bien, maestra Rubí, excelente. La palabra mágica en este contexto, maestros, es la integración. Muchas veces, y lo hemos comentado en algún momento, los maestros tienen por practicidad quizá, el hecho de manejar un solo propósito, que no sea diversificado, ¿correcto? Que no sea adaptado y que no corresponda a la actividad de integración, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante porque les comento, la pregunta que más viene, recuerdo que un maestro me dijo, vamos a estar una media hora de inclusión. Sí, maestro. Y luego cuando vimos las preguntas, la mitad eran de inclusión, porque el ministerio, y se los digo de parte de, lo que quiere es buscar maestros que sean sólidos en el manejo de aulas inclusivas. Por lo tanto, una de las preguntas clave en nuestra próxima evaluación es la de la adaptación, no del alumno al aula, sino la adaptación de la institución al alumno. Creo que eso es muy importante ir determinando. Muy bien. Ahora, otro aspecto determinante es el manejo de nuestras evidencias. En las preguntas de casuística, lo que se nos plantea es
qué evidencias estamos manejando, o vamos a manejar, o vamos a plantear, ¿ok? Cuando nosotros establecemos el resultado de lo que venimos trabajando, ¿sí? En las preguntas de casuística, lo que se plantea específicamente es cómo yo puedo demostrar que mi alumno ha conseguido ese aprendizaje. Y para poder demostrar ese cómo, hay una pregunta que es esencial. Ya la dije, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que va a estar en todos los procesos que impliquen el evidenciar que el alumno ha aprendido? ¿Cuáles son nuestras preguntas mágicas, por así decirlo? ¿Cómo? Muy bien, maestra Patti. Muy bien, maestra María Luz. Excelente. ¿Cómo está, maestro Víctor? Buenas noches. Las preguntas clásicas, por supuesto, las básicas, son nuestras preguntas metacognitivas, que nos van a servir para poder evidenciar, que nos van a servir para poder retroalimentar y que también nos van a servir para establecer nuestros procesos metacognitivos. Pero para yo hablar de procesos metacognitivos, primero tengo que entender bien qué es la metacognición. Y esa es nuestra tarea de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre puntos específicos de cada uno de nuestros puntos a evaluar. ¿Bien? Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? En ese aspecto se marca la situación significativa, que es la normativa que rige todas nuestras casuísticas. Todas nuestras casuísticas se basan en la precisión de esta situación, en el contexto, en el desenvolvimiento de nuestros alumnos, para que ellos puedan plantear sus actividades, desarrollar sus estrategias y poder emplear los materiales que se relacionen con el desarrollo del propósito. ¿Correcto? Entonces, este círculo tiene que integrarse en cada una de nuestras actividades. Muy bien. Ahora, para yo poder establecer mi propósito, evidenciar mi aprendizaje a través de una situación significativa, lo que hago es trasladar esas actividades. ¿A dónde las traslado? A mi sesión de clase. Muy bien. Ese es el objetivo principal, ¿sí? Que yo en mi sesión de clase establezca una secuencia que implique el manejo de los conceptos que estamos tratando. Y es en esa sesión en la que yo tengo que manejar las siguientes rúbricas. Ustedes, como maestros, deben, en primer lugar, involucrar de modo activo a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y a eso me refería cuando hacía mención de los niños inclusivos. Si estamos pidiendo que se les involucre activamente, no los podemos dejar de lado, ¿sí? Ahora, sucede, y este es un punto negativo al momento de marcar nuestras alternativas. Si a mí me preguntan cuál es la acción pedagógica más pertinente para poder desarrollar, por ejemplo, mis normas de convivencia en el aula, pregunta, ¿las normas de convivencia las planteo yo o las plantea el estudiante? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto, si yo permito, correcto, perdón, si yo no permito que mis alumnos hablen, estoy fallando directamente mi primera rúbrica, que es esencial. Los alumnos tienen que estar involucrados de manera activa en su proceso de aprendizaje. O sea, es elemental, queridos maestros, ¿sí? Por eso les decía, ¿cuáles son las acciones que no debemos realizar? A ver, ¿qué no debemos realizar? Nosotros responder las preguntas por ellos, nosotros establecer metas por ellos, nosotros involucrarnos directamente, pero invadiendo su capacidad de autorregulación. Eso, en la rúbrica 1 son las actitudes no pedagógicas que muchas veces desarrollan, ¿sí?
Otros maestros, ustedes no, obviamente. Ok, ¿qué más? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Recuerden, maestros, que cuando nosotros establecemos nuestras actividades en clase, tenemos que permitir que nuestros alumnos fomenten su razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Y para esto tienen que hablar. Pero para hablar, para intervenir, deben existir normas previamente consensuadas para que ellos puedan establecer sus opiniones de modo que no afecten la correcta secuencia de clase. Porque nos ha pasado muchas veces, a ver si tenemos la misma experiencia, que cuando pasamos a las actividades que impliquen el compartir ideas o el dialogar o el expresar opiniones, no hay ese respeto al momento de intervenir. Y eso se los he comentado muchas veces. Es un autosabotaje, porque hay un momento en el que yo puedo establecer las reglas del juego. ¿Cuánto es ese momento en el que yo puedo establecer mis reglas de juego? ¿Cuál es ese momento en el que yo puedo establecer mis reglas? Hay un momento que es el determinante, el decisivo. Es el momento en el que yo establezco cuáles son mis reglas de juego. ¿Qué momento es? ¿Dónde yo puedo establecer todo ello? A ver, voy a hacer una pausa y voy a revisar sus chats. ¿Sí? ¿Me permiten? Por supuesto. ¿Qué hago en mi aula? ¿Cierto? Planteo mi propósito, explico cómo lo voy a evaluar y luego paso a establecer las reglas de juego. Y esas reglas del juego no son nada más, nada menos que las normas de convivencia. Muy bien. Sí. Ahora, también me preguntan muchas veces, cuando hablamos de normas, ¿son normas o acuerdos? Las dos. Solo que los acuerdos son las previas. Yo planteo mi pequeña asamblea, establezco mis acuerdos y luego estos acuerdos, al yo escribirlos en la pizarra o pegar mi cartelito, ya los estoy convirtiendo inmediatamente en normas. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos con la promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Dense cuenta, maestros, que en estas 5 rúbricas están todas las preguntas de la prueba única nacional. Todas, todas. Está todo lo que necesito repasar para poder dar mi examen de la mejor forma. En la rúbrica 3, por ejemplo, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿Adivinen qué? Una de las preguntas que está top al momento de la evaluación precisamente es la retroalimentación, ¿correcto? A ver, maestros, ¿cuál es la retroalimentación más efectiva para poder establecer el real objetivo de nuestros alumnos? ¿Cuál es? A ver. Descriptiva, no. Una más arribita, maestra Mabel. Por supuesto. Muy bien, maestro Iago, excelente. Yo así. Por supuesto. Necesitamos nuestra retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Y no se complican. Por descubrimiento implica que al hacerle preguntas a mi estudiante, él va a ir estableciendo cuál es ese propósito. Muy bien. Ahí en esa retroalimentación nos vamos a dar cuenta de si es que ha o no ha entendido, ha o no ha logrado el propósito establecido. ¿Eh? Listo. ¿Qué más hemos visto? Las preguntas fijas, son las que implican el propiciar un ambiente de respeto y proximidad. En esta rúbrica entran las preguntas relacionadas al clima, entran las preguntas relacionadas a los conflictos,
a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos, muy importante. Y yo creo que aquí hay que tener un especial respeto por todo lo que implica esa interacción con el alumno, ¿sí? Eso yo creo que es vital. No menospreciar, no disminuir las capacidades de nuestros alumnos, ¿sí? Ni en inicial ni en primaria. Sobre todo en inicial, que es la primera fase de desarrollo de nuestros niños. ¿Correcto? Ahora, maestros, hay que ser realistas. Por ahí están mis maestros de primaria. Por todo lo acontecido en pandemia, nosotros podemos tener a niños que están en tercero de primaria, pero su mentecita, ¿dónde se nos quedó? A ver si les ha pasado también ese suceso. Podemos tener alumnitos que están en tercero de primaria, pero sus mentecitas, ¿dónde están? Sus manitos, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Les ha pasado también? ¿Dónde están sus manitos? ¿Dónde están? Sí. No sé si les ha pasado, pero están en relación de -2, ¿no? Tenemos a niños de tercero con capacidades que no se han logrado, ¿no? Que prácticamente están en un avance de primero y así, en gradación. Y no le pasa solamente, sí, maestra, por supuesto. No, maestra Iris, es frustrante. Es frustrante porque nosotros tenemos que llegar, ¿no? Llenar nuestros cuadernos de avances. Tenemos a niños que no están cumpliendo el objetivo. Y hay factores externos que han contribuido a que eso suceda. Correcto, por eso les digo, es frustrante. Entonces, en esta parte, maestros, hay que ser muy, pero muy, pero muy, pero muy, muy más, por si acaso, muy eh, empáticos, asertivos, conscientes de que los factores externos han hecho mella en nuestros alumnos y envolverlos en un ambiente de respeto, confianza y proximidad, sin mellar sus habilidades, sin disminuir sus capacidades, planteando otra palabra básica, maestros, básica, 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 su autoestima. ¿Correcto? Si ustedes encuentran una pregunta relacionada con la autoestima, ya saben que lo que no se debe hacer jamás es comparar. ¿Correcto? Minimizar. ¿En qué sentido? A veces, pero ¿cómo no vas a saber esto? No puedes decir eso. Son palabras, son expresiones, son sencillas, pero que a veces calan en la mente de nuestros alumnos, ¿sí? Eso con relación, por supuesto. Maestro Wilmer, pasa. Maestra Luisa, por supuesto, los papitos lo hacían todo y encima a veces mal. Gracias, maestro Mario, excelente. Ese es un gran problema ahorita que se está planteando, Minedo. Por eso hay una palabra mágica para Minedo en este 2023. ¿Se acuerdan? A ver, comienza con F, digo, le sigue la L, le sigue la E, ¿ya? ¿La tienen? ¿Cuál es la palabra mágica para este 2023? Gracias, muy amable. La palabra mágica es la flexibilidad. Sí, nosotros debemos plantear propósitos que estén dentro del marco precisamente de estas consideraciones, ¿no? Establecer, plantear, analizar que lo que nos están solicitando nuestros alumnos a gritos, es un poco de empatía y comprensión. Son niños que han estado presos prácticamente durante 2 años y son niños que están volviendo a empezar. Muy bien, por eso, fortalezcamos ese ambiente de respeto y proximidad. ¿Qué hay que hacer? No decir no, no disminuir su autoestima, ¿correcto? No burlarse de sus capacidades, no compararlo con otros niños, maestros. Esa pregunta es anulada totalmente.
Si en las claves ustedes ven como mejor acción pedagógica el hecho de que compares con Susanita para que él pueda entender mejor, no, porque al comparar estás dañando su autoestima, estás disminuyendo sus capacidades, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para poder desarrollar bien nuestro desempeño. ¿Hasta allí estamos claros, maestros? Repito, acabamos de resumir todo su examen, toda su prueba única nacional en 5 rúbricas. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra Carmen, por supuesto. Entonces, dense cuenta, todas las preguntas están allí en esas 5 rúbricas, todas. Y ahora vamos a ir desarrollándolas poquito a poquito. ¿Qué les parece? Vamos con gestión, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión de los aprendizajes, es muy importante que ustedes ya tenemos que soltar. Eso me da mucha nostalgia. Soltar y dejar ir. Entender que son los alumnos los hacedores de su propio aprendizaje. Ustedes se preguntarán, pero son niños, pero son pequeños. ¿Cómo es posible que los vayamos a dejar solos? Es que ese es el objetivo. El objetivo es brindarles las estrategias, las herramientas para que ellos sean autónomos en cuanto a su desarrollo, ¿correcto? La autonomía implica que el alumno pueda establecer, pueda precisar un manejo de conducta que lo ayude a establecer un proceso de aprendizaje autodirigido e independiente a nosotros. Es triste porque nosotros estamos allí, pero solamente somos indicadores de sus habilidades. ¿Cuándo intervenimos? A ver, pregunta de prueba única nacional. ¿Cuándo intervenimos? Cuando ellos nos lo... ¿Cuándo es que intervenimos? Muy bien, intervenimos solo cuando ellos lo requieran. Eso da penita porque antes nos necesitaban para todo, pero en las respuestas, claro, ellos mismos nos van a pedir, por supuesto. Muy amable, maestra Karina, excelente. Maestra Candelaria, perfecto. Muy bien, maestro Linda. Maestro Euder, maestro Johnny, maestro Alejandro, excelente. Maestra Judith, maestra Berta, muy bien, excelente. Cuando, muy bien, maestro Feliciano, excelente. Nosotros somos guías, nosotros somos los que direccionamos el aprendizaje. Por eso, otra de las preguntas fijas, y yo siempre voy a darle vuelta así a esas preguntas para que se queden fijas en nuestras mentes. ¿Les parece? Otra de las preguntas fijas es alternativa en la que más intervenga el profesor, descártenla, por favor. Si nos piden aprendizaje autónomo, en la que más se mete el profe, la descartan. Sí, chao. ¿Qué les parece? En la que un poquito intervengamos, también la descartan. ¿Cuándo se valora nuestra alternativa? Cuando intervenimos lo menos posible, sino nada. La idea es que la intervención sea sí, mínima. Y si no, acompañarlos. Nada, maestra Jovita, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, solamente acompañarlos. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. Y las preguntas van en ese sentido, en dejarlos ir, ¿no? Da pena eso, en dejarlos ir, ¿sí? El aprendizaje autónomo, no, por favor, es la capacidad de aprender por cuenta propia usando mecanismos necesarios para un correcto aprendizaje, ¿ok? Aquí no hay una intervención pedagógica ajena, es un aprendizaje. Este aprendizaje autónomo efectivo conduce al desarrollo de competencias y habilidades observables, pero también a un nivel elevado de autoconocimiento de las capacidades de aprendizaje. Y aquí viene mi palabra, palabras mágicas.
¿Cuáles son? Y potencia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo gracias al entrenamiento de habilidades cognitivas. ¿Ok? Repito, no queremos alumnos que sean maniquíes, no queremos alumnos que solamente observen, queremos alumnos que actúen, que opinen, que participen, que sean moderadores, que sean mediadores, facilitadores, así como nosotros, pero de su propio aprendizaje. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las características más vistas para poder trabajar nuestras preguntas casuísticas? ¿Cuántas del bloque de preguntas van a ser de autonomía? Por lo menos unas 5 o 6. Y digo por lo menos, porque puede haber más. Ok. Debemos fomentar, ¿correcto?, el manejo de la responsabilidad. El alumno demuestra un gran compromiso en la construcción de su propio aprendizaje. Es más, es él el que lleva la secuencia, es él el que pregunta, el que está atento, porque es un compromiso. Muy bien. Nuestro niño, nuestro alumno, debe estar centrado en el estudio. Otra vez lo que hemos dicho, el docente es un facilitador y estimulador de su aprendizaje, pero el alumno juega el papel determinante en el proceso de este aprendizaje. Muy bien. Creativo, busca los medios, diseña estrategias para enriquecer el aprendizaje y solucionar los problemas que surgen. La creatividad es una de las principales características. Es automotivador. La motivación a desarrollar el conocimiento nace del alumno, no del docente. No es que nosotros, muy bien, maestra Candelaria. Sí, cuando veo ustedes están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Cuando me acerco un momentito a ver sus respuestas, ¿ok? Entonces mi pantalla se cierra por un momento. Luego volvemos a la guía, ¿sí? ¿Me permiten, por favor, esa precisión? Por supuesto, maestro Abdel. Excelente. ¿Ok? Repito, el objetivo es que nuestro alumno pueda él buscar sus propios medios. Automotivador, repito, no parte del docente, sino del alumno. Nosotros tenemos que motivarlo tan bien que quiera, que busque él ese conocimiento. ¿Bien? Autodependiente. Aunque bien puede, y de hecho lo hace, el alumno solicita asesoría básica, pero no requiere supervisión docente debido a que asume que la responsabilidad es suya, ¿no? La responsabilidad de sus deberes es suya. Y desarrolla capacidades. Busca y soluciona problemas, desarrolla la habilidad de análisis, síntesis y capacidad de trabajar en equipo. Porque recuerden que las actividades las está realizando de manera autónoma. Él es el que mide cuál es su aprendizaje. ¿Y cuáles son las estrategias? Estas estrategias, maestros, apunten, van a estar ahí en su PPT, son las mejores acciones pedagógicas que ustedes pueden desarrollar cuando manejamos nuestro aspecto de autonomía. A ver, ¿qué hacemos? Las mejores estrategias. Diseñar estrategias que estimulen y potencien la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico, y no el aprendizaje mecánico y repetitivo. Eso no. Poner actividades que fomenten la iniciativa y la motivación para llevar a cabo las tareas solicitadas. Combinar tareas individuales con actividades de grupo con su respectiva evaluación grupal. Fomentar las experiencias de aprendizaje cooperativo que han de estructurarse de tal forma que todos los miembros del grupo aporten ideas de las que todos se beneficien. Muy bien. Ahí está marcado nuestras estrategias. Entonces,
Cuando veamos nuestras preguntas de autonomía, de inmediato vamos a poder responder con certeza cuál es la mejor orientación pedagógica que se necesita para resolver nuestra situación. Muy bien, hasta allí, a ver, vamos a ver sus, a ver, por aquí. Todo, maestra Luz, va a ser compartido. Terminamos la clase y se comparte. Maestra Mediador. Maestra Mabel, nosotros somos facilitadores y mediadores del aprendizaje. ¿A qué, no, a qué puedo referirme? Nos referimos a que facilitar es darle todas las herramientas necesarias para que él pueda desarrollarse, ¿sí? Y el mediar, como su nombre lo especifica, implica ser parte de, ¿no? Estar allí en medio del proceso para que nosotros podamos impulsar al alumno. Correcto, por eso el facilitar es dar las herramientas adecuadas y el mediar es ser la parte que está en el límite entre lo que es la autoridad y lo que es el desarrollo de las actividades. Muy bien, vámonos con Felipe. A ver, Felipe. Felipe de 3 añitos quiere abrir su mochila, coge el jalador del cierre y lo lleva en distintas direcciones, pero no logra abrir el cierre. Entonces va en busca de la docente y le pide que lo ayude. En esta situación, ¿qué intervención es más pertinente para favorecer la autonomía del niño? A ver, maestros, tienen su minuto para poder responder. ¿Ya está? ¿La tienen? A ver, pedirle a Felipe que le muestre cómo está abriendo el cierre. Decirle, y si coges el jalador y lo llevas derechito por el camino del cierre, prueba a hacerlo. Si necesitas, interesante. Decirle a Felipe, esta vez yo voy a abrir el cierre. Presta mucha atención para que la próxima vez lo hagas tú solo. Luego pedirle la mochila, abrirle el cierre y devolvérsela. Animar a Felipe diciéndole, abrir el cierre es muy fácil. Vamos, inténtalo de nuevo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y luego esperar que lo haga. Yo sé que ustedes quieren marcar esa, ¿cierto? Pero hay un pequeño detalle que no nos permite marcar esa. ¿Cuál es ese pequeñísimo detalle? A ver, voy a cambiar un momento mi pantalla. Permiso. Muy bien, maestra Paola. Muy bien, maestra Elena, maestra Carla. Muy bien, maestra. Claro, eso no se dice. Muy bien. Entonces, hay que especificar algo, ¿ok? ¿Qué podemos especificar aquí? ¿Qué podemos establecer como regla? Podemos establecer como regla que cuando está muy pequeñito, todavía necesita un poquito de orientación, ¿cierto? Y ojo, la frase que hemos dicho como 10 veces antes de marcar, que hemos dicho en todo un momento de nuestra clase, hemos mencionado, ¿correcto? Que solamente podemos ayudar si es que nos lo pide. ¿Se ve? Y es que nos lo pide. Estamos allí, nosotros atentos a poder desarrollar. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos bien? ¿Alguna duda sobre el ejercicio? Claro, esa parte de si lo necesitas te ayudo es la correcta. Sí, maestro Víctor, explico. Yo quiero marcar la C. Mis ojitos me dicen animar a Felipe diciéndole abrir el cierre muy fácil. Vamos, inténtalo de nuevo. Yo sé que tú lo puedes hacer y luego espero que lo haga.
Eso podría ser correcto para un niño de primaria, ¿no? ¿Lo ven? Por ejemplo, pero aquí quien marca la diferencia, y también en primaria se marca por los ciclos, es precisamente el tema de la edad. Claro, es muy importante relacionar la edad. Muy bien, maestra Jovita, excelente. Seguimos avanzando. A continuación, se presentan las acciones de 3 docentes. ¿Cuál de ellas es más pertinente para favorecer la autonomía de niños de 5 añitos? A ver, maestros, maestras. A ver, autonomía. ¿Qué hacemos para favorecer su autonomía? A ver, en la A hay algo que todos centrémonos en la A, porque voy a preguntar por la A. En la A hay algo que no debemos hacer nunca, jamás. ¿Qué cosa? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo sacó? Rápido, rápido, es el ojo. En la A hay algo que no debemos hacer. El premio. Muy bien. Yo veo la palabra premio. Adiós, alternativa. Ni la analizo, ni la veo. Se va. No la analizo, no la veo, se me retira. ¿Correcto? Se me va. Muy bien. Vamos a analizar la B. Antes de terminar la jornada, la docente suele preguntar a los niños cómo. Ya no, nos estamos demorando mucho, creo yo. ¿Cuál es la palabra mágica en la B? ¿Cuál es la palabra mágica en la B? ¿Cómo? Ya ven que no miento. ¿Cuál es la palabra mágica en besito? El cómo. Hemos dicho que es un cómo te sentirías, cómo te gustaría, cómo esperas que sea, cómo consideras que sería, en ese sentido. ¿Y qué pasó aquí en la C? Antes del refrigerio, la docente suele recordar a los niños quiénes son los encargados de entregar las loncheras y limpiar las mesas. Hasta ahí estamos ligeramente bien, pero los ayuda. ¿Qué está mal aquí? El hecho de que intervenga, ¿correcto? Lo que está mal es el hecho de que intervenga. La idea es que no debe intervenir. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ok? Como les digo, las preguntas son recurrentes. Las preguntas son semejantes. Y también les expliqué, son las mismas preguntas que se están dando las vueltas, así la vuelta completa, en inicial y primaria. Muy bien. A ver, la docente interpreta que Carla se encuentra en proceso de transición del hogar a la escuela y busca continuar favoreciendo ese proceso. Considerando dicho propósito, ¿cuál es el propósito? Su proceso de transición. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente?
A ver, ¿cuál sería? A ver. Muy bien, por aquí estamos. ¿Qué hacemos? Carla, ven, vamos a trabajar todos juntos. Guardaré, no le puedes quitar su osito. No le hagas eso, por favor. Carla, pregúntale a tu osito si quiere estar con nosotros. Nosotros, mira, integran. Ya, gusta. Carla, creo que tu osito quiere descansar. Vamos a sentarlo en ese estante y desde allí él te va a cuidar mientras trabajamos todos juntos. En la A y la C le estás quitando el muñeco. ¿Te entiende? Claro. Maestra Nelly, he explicado. Paso, y no es a cada rato. Es termino el tiempo establecido para que respondan y les he explicado que veo sus respuestas, que me den un pedacito. Por eso, maestro Euder, ¿está? Maestra Luisa, doy tiempo, he dado 2 minutos, casi 3 minutitos. No, no estoy jugando, maestra Rosa, estoy, para poder leerla a usted en este instante, puedo voltear. Ok, entonces, en la alternativa A, le estás quitando, no se le puede quitar, eso está mal, ¿correcto? No se hace, ¿sí? En la C, ojo, indirectamente, cuando le dices, creo que tu osito quiere descansar, vamos a sentarlo en ese estante, también, ¿lo ven? También se lo estás quitando indirectamente, ¿correcto? No se puede hacer. Tengan mucho cuidado, ¿ok? En el proceso de transición es el manejo que debemos trabajar. A ver, maestro Mario, la C la descarté. Gracias, maestro Mario, excelente, me gusta. Muy bien, es un punto específico también, perfecto. Pero recuerden, cuando tenemos un proceso de transición, ¿sí? Es que ayudemos a que el proceso de transición sea gradual. La palabra mágica para transición es precisamente esa gradación, ¿sí? El proceso tiene que ser gradual, de a poquitos. Si nosotros intentamos en primera línea romper esa conexión, y lo deben haber experimentado en algún momento, lo que va a suceder es que ya no quiera quedarse. Sí, o sea, lo que va a suceder es que ya no quiera quedarse y eso puede quitarle la energía, las ganas de estar presente en el aula. Hasta allí, ¿alguna duda con esa pregunta? Están combinadas, maestro Alejandro. Todas están combinadas. Ujú.
Por ejemplo, esta es de primaria. ¿Ok? Maestro Fernando, por supuesto. La palabra mágica es gradación o gradualidad o que el proceso se dé de manera gradual. ¿Correcto? Entonces, en esa gradación no podemos quitarle de golpe el objeto que es parte, no, es parte de su desarrollo. ¿Bien? Excelente. Cambiamos. Marlon de 3 añitos puede ponerse los zapatos por sí mismo. ¿Eh? Acá hay autonomía, pero se los coloca al revés. En esta situación, la docente busca continuar favoreciendo la autonomía de Marlon. A ver, maestros, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? Recuerden que lo que se está buscando es que haya autonomía. A ver, concéntrense. Estoy dando un tiempo prudencial, por si acaso estoy contando, para que no tengan inconvenientes. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Ya está? Ujú. A ver, ahora las leo, ¿sí? Me gusta, muy bien, maestra Zoila. Muy bien, maestra Matilde, maestra Ruth, excelente. Muy bien, maestra, excelente. ¿Correcto? Vengo explicando que doy un tiempo, responden y veo sus respuestas, ¿sí? A ver, ¿qué hacemos por aquí? Uy, ¿dónde está? Se bajó un poquito. Está por acá. Besitos, ¿sí? ¿Dónde está por aquí? A ver, espérense, se me bajó. Ya ven, ahí se mueve todo, por eso. Acá está. Bajamos un poquito por aquí. Ahora sí. A ver, ya está, listo. ¿Por qué no podemos marcar la A? Eres un niño grande. No puedes hacer esto, ¿cierto? Esto es minimizar, ¿sí? Y menos, ¿correcto? Si lo comparas, pedirle a un niño que sepa colocarse bien los zapatos, que se los ponga delante de Marlon, luego decirle a Marlon que observe, no, porque aquí estamos hablando de qué, contra qué está atentando. A ver, ¿contra qué está atentando? Muy bien, hemos quedado, claro, hemos quedado en que, sí, su autoestima. Definitivamente la autoestima, ¿correcto? Entonces, ojo, es lo que les había mencionado, ¿sí?
En las situaciones que se relacionen con el manejo de la autonomía, lo que debemos buscar principalmente, maestros, es que nuestros niños sean autónomos en el desenvolvimiento de sus actividades, pero, un pero muy importante, pero que cuando se trabaje, cuando manejen, ¿sí? No podemos atentar, ¿qué no debemos hacer? A ver, vamos a poner por acá nuestro circulito de lo que no se debe hacer. No se debe, ¿cierto? No se debe jugar con su autoestima, ¿sí? Autoestima. ¿Qué no se debe hacer? No se debe comparar, ¿cierto? No debemos comparar. ¿Qué más no debemos hacer? Ni mellar su autoestima, no debemos minimizar, ¿listo? Y ya está. Bien, salimos entonces de, a ver, ¿alguna duda al respecto? Creo que está bien. Maestra, lo que pasa es que aquí estamos hablando otra vez, nuevamente, está jugando con el tema de la edad, ¿sí? Con el tema de la edad, ¿correcto? Muy bien, pasamos a la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones, ojo, este proceso, ¿correcto? Implica que usted, desde nosotros mismos, cuando planteamos una respuesta dentro de nuestra secuencialidad, ¿sí? Tenemos muchas decisiones que tenemos que desarrollar a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial. En términos generales, son muchas las decisiones que envuelven nuestras vidas, ¿cierto? Son un marco ampliamente abierto de posibilidades en las que podemos tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, el objetivo de precisamente estas decisiones es que se resuelvan acciones, que se resuelvan situaciones para que puedas tener la mejor forma de resolver un conflicto. Muy bien. A ver, nos vamos a primaria. Como parte del diseño de un proyecto de investigación, estudiantes de quinto grado han identificado el siguiente asunto público: el incremento, ¿correcto?, de la inseguridad ciudadana en la localidad. Ahora, la docente busca que los estudiantes problematicen este asunto público. O sea, aquí tenemos el manejo de que nuestros alumnos, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben plantear para poder trabajar? Si yo quiero que ellos logren este propósito, entonces, ¿cuáles son las acciones pedagógicas más pertinentes? A ver, ¿cuáles serían? A ver, maestros de primaria, sobre todo, ¿cuál será mi respuesta correcta? ¿Ya lo tenemos?
La idea es que problematicen, ¿no? ¿Qué aspectos podrían tomar ellos en cuenta? A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Sugiero. Extra, traer un 50%, ¿no? ¿En qué nivel estoy? Maestros, les comento, recién los puedo leer. Ahí está la casuística de primaria. Ya está, les explico. El objetivo del taller es que podamos entender, ¿correcto? El aspecto pedagógico de la pregunta. Por eso el desarrollo está planteado de esa manera. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, quienes más tienen preguntas casuísticas desarrolladas con cada uno de los aspectos son los maestros de inicial, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado preguntas de andamiaje de inicial que me han servido para ilustrar andamiaje en secundaria. A eso me refiero. Así que la idea es que podamos comprender tanto el conocimiento como el aspecto práctico. Y antes de iniciar la clase, precisamos que prácticamente primaria es inicial alta, ¿no? Hemos precisado. Es como si estuviésemos casi los primeros grados en hacia atrás, -2 hacia atrás. Muy bien, la respuesta correcta es B5. Excelente. Pedirles que realicen entrevistas a miembros de la comunidad acerca del incremento de la inseguridad ciudadana en la localidad. Luego, sistematizar lo que tienen que hacer juntos los resultados de las entrevistas, agrupando las respuestas según el tipo de causa-consecuencia mencionada. Finalmente, solicitarles que elaboren un panel que muestre la recurrencia de cada tipo de respuestas. El objetivo, recuerden, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que se pueda establecer, que se pueda problematizar el tema de la inseguridad en la localidad. Muy bien, por eso les decía, muy bien, maestra María, por supuesto, estamos en una relación de causa efecto, ¿sí? Muy bien. Maestro José, doy de 2 a 3 minutos para que puedan leer el ejercicio. Y luego veo sus respuestas. O en todo caso, continúo nada más, correcto, y ya no hay intermisión si lo desean así. Lo que regreso a poder evaluar cada una de sus respuestas. ¿Correcto? A ver, evalúen un poquito y si no, paso, nada más, ¿sí? Si se sienten más cómodos, ¿les parece? A ver, muy bien. En tiempo, estoy aquí con mi reloj, ¿ok? Maestro José, tengo, ¿cuántos? Tengo 3 bloques en las que está bien. Entonces, vamos 2 profesores, ¿ok? Que están en esa línea de sentido, ¿ok? Listo. Repito, es muy importante, maestros, volvamos a nuestra pregunta para explicar cada una de las alternativas, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasó con la A? Explico. ¿Por qué no es la más pertinente? Y ojo, no significa que no sea una buena estrategia, ¿sí? Significa que no es la más pertinente. ¿Por qué? Porque si yo les estoy pidiendo a ellos, ¿correcto? Que tengan como objetivo la problematización, entonces, la problematización implica que hay un contacto directo con la realidad establecida. Muy bien. Entonces, si yo les pido que hagan un archivo y que de pronto solo expongan lo que han elaborado, no hay una determinación directa, real, concreta de lo que se está estableciendo. ¿Correcto? Tener cuidado con eso, ¿sí? Luego, pedirles que elaboren un croquis de su localidad en el que indiquen la ubicación de la casa. El objetivo se abrió.
¿Se visualiza? Entonces, si yo explico eso, no está mal, pero no se relaciona con el eje temático. El eje temático implica que yo pueda establecer cuál es ese. Bien, esto en cuanto a toma de decisiones. ¿Listo? Repito, no es la A, porque no hay una interacción directa, inmediata. ¿Sí? ¿Correcto? No es la C, porque el tema, si bien es cierto, es una propuesta, no está directamente relacionada con la temática. ¿Ok? Esa es la diferenciación. Claro, el objetivo es que ellos problematicen. Entonces yo tengo que marcar, ¿correcto? Tengo que marcar mi respuesta sobre la base de lo que yo estoy pidiendo. Si yo quiero que problematicen, entonces tiene que haber esa interacción. Y al realizar una entrevista, hay ese contacto directo con con la realidad. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos a la resolución de conflictos. Los conflictos tienen diversas y complejas causas. Las principales son los intereses y las necesidades percibidas como insatisfechas por las personas o los grupos involucrados. Por ejemplo, en este instante estamos teniendo un conflicto, el conflicto de la visión de la pregunta. Por lo tanto, ¿cuál es la resolución de mi conflicto? Damos un tiempo estimado, leen la pregunta, tenemos nuestra respuesta, ¿correcto? Luego cotejamos y luego comparamos. Esa es la secuencia de actividad, ¿sí? Sin embargo, hay que considerar que también son causa de conflictos la forma como se maneja y se hace uso del poder, lo que puede generar situaciones de violencia. Y esto básicamente en los niños que tienen esa condición, ¿no? Que tienen ese sentimiento, esa presión y que explotan cuando hay alguna eh, punto de, ¿no? Cuando hay algún punto de quiebre en el desarrollo de la actividad, por ejemplo. Tener mucho cuidado porque es importante que prevengamos, que no lleguemos al punto en el que el conflicto ya explotó. Debemos reconocer elementos, pistas que se relacionen con este manejo. ¿Correcto? Maestra Bertita, que subraya la palabra clave. Ya, no hay problema. Sí, a ver, vamos a ver si están subrayadas. Vamos a ver, aquí está. Problematicen, subrayada, ya está. ¿Qué más otra palabra clave? La relación directa, interacción, acá. Ahí está, subrayado. Sí, maestro, estoy haciendo eso. Ok, ¿listo? Muy bien. Primera pregunta para conflictos. A ver, maestros, ustedes me ayudan, ¿sí? Durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes dialoga sobre cómo abordar, a ver, vamos a ver, situaciones de conflicto que se suscitan entre los estudiantes. A continuación, se presentan los comentarios de tres docentes. Alina dice, me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia. Benicio dice, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para subir sus relaciones. Por ello es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Y Carlota finalmente dice, considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes, por su etapa de desarrollo, no pueden regular su comportamiento. Por eso, propongo que realicemos una charla con los padres de familia para que juntos mejoremos la conducta de los estudiantes. ¿Sí? A ver, maestros, ¿cuál de los docentes expresa un comentario que responde a un manejo constructivo del conflicto? A ver, ¿quién?
Estoy dando el tiempo, estoy controlando mi cronómetro. Son 2 minutos para poder reanalizar el ejercicio que acabamos de leer, ¿sí? A ver, ustedes pueden. A ver. ¿Listo? ¿Quién? A ver, ¿a quién le preciso esa diferenciación? A ver, ¿dónde está? General, maestra Adela. General. El conocimiento pedagógico es general. A ver, vamos a ver cuál. ¿Ya la tenemos? Muy bien. Benicio. Creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para su vida y sus relaciones. Por ello, es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no podemos mencionar a Alina? Me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. ¿Eh? Normas. Con las normas estás evitando que suceda. Yo necesito cómo abordarlas. No estoy pidiendo una acción antes, estoy pidiendo una acción durante. A ver, considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes, por su etapa de desarrollo, no pueden regular su comportamiento. Por eso propongo charla AJCA. No hay contacto directo, esto es después. ¿Se entiende? Una resolución se da antes y una resolución se da después. ¿Correcto? Repito, una resolución se da antes y una después. Y yo necesito cómo abordar la situación que se suscita en ese momento. Claro, me están preguntando, por supuesto. Ahí tienen los 3 estadios, ¿no? Tienes lo que se hace antes, lo que se hace durante y lo que se hace después, ¿sí? Muy bien, excelente. Volvemos a iniciar. Alejandra, de 5 años, acaba de terminar de armar un rompecabezas con mucho esfuerzo. Al pasar por su lado, Martín mueve de casualidad la mesa
y el rompecabezas se desarma. Molesta. Alejandra le grita a Martín y él le responde también con gritos. La docente que ha observado la situación, al ver que continúa el conflicto, interviene. Voy a agrandar un poquito, creo que está. Ahí está, no se puede agrandar más. Interviene y les pide a los niños que se calmen. Luego de que los niños se han calmado, la docente busca favorecer la resolución del conflicto. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A ver, ojo, la idea es favorecer la resolución del conflicto. A ver, ¿qué hacemos? Y si se dan cuenta, los maestros de primaria, es la misma situación que si en mi aula de tercer grado, ¿correcto? Un niño arroje el material de estudio de otro compañero. Son análogos. A ver, son el tiempo respectivo, dándonos un minutitos. ¿Ok? ¿Qué hacemos? A ver, sus respuestas. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien. ¿Dónde está? Palabra mágica, acá está. Voy a poner acá. Estas son nuestras palabras mágicas, ¿cierto? Poner acá P. Listo. ¿Sí? ¿Por qué nuestras palabras mágicas? Porque cuando hablamos de resolución de conflictos, lo más importante es apelar, ¿sí? Poner acá más directo a la empatía. Yo les he dicho, ¿cuáles son las palabras mágicas de la resolución de conflictos? La reflexión y la empatía, ¿sí? Repito, la reflexión y la empatía. ¿Qué le falta a la A? Le falta la vinculación empática. ¿Qué le falta a la B? ¿Qué le falta? No, al contrario. ¿Qué tiene de malo la B? Que lo difunde con los compañeros, ¿no? Y ahí están las dos explicaciones. Muy bien, maestra Sonia. Todas nuestras preguntas de descarga, todos los ejercicios tienen reflexión y empatía, reflexión y empatía. Repitamos. Reflexión y empatía, reflexión y empatía, ¿sí? Muy bien, excelente. Sigamos avanzando. Los niños del aula de 5 años acordaron que en el momento de jugar, solo jugarán hasta 5 niños en cada sector. Además, acordaron que un niño puede repetir el sector hasta 2 veces en una semana, con el fin de que todos tengan oportunidad de jugar en todos los sectores. El sector favorito de Daniel es dramatización y ha jugado en él 2 días seguidos. Hoy, Sergio, que ha esperado por jugar allí, observa que Daniel está en el sector nuevamente.
Entonces, le dice que juegue en otro sector y Daniel se niega. Así, empiezan a discutir por quién se quedará a jugar en el sector. La docente, al ver que no logran ponerse de acuerdo, interviene y les pregunta por qué discuten. Al inicio los niños le explican que ambos desean jugar allí. Luego Sergio dice que Daniel ha estado ya en el sector días antes. Daniel se molesta y reinicia la discusión. A ver, maestros, ustedes, ¿qué acción consideran que es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? A ver, ¿cuál es mi relación? A ver, otra vez. Muchos están demorando, maestros. Ya la vimos, ya la marcamos, ya obtuvimos nuestra nota, ¿no? Nuestra super nota. ¿Ya está así? Mucho tiempo ya, demasiado. Claro, por eso les he dicho. A ver, maestro Luis Antonio, palabras mágicas, otra vez. ¿Cómo te sentirías? ¿No? ¿Cómo te sentirías? Último. Sí, repito, es muy importante que se pueda establecer un patrón, ¿no? Un patrón, yo ya les he dicho. No es porque yo lo repita mucho, es porque viene mucho. Reflexión y empatía. Ahí está. Muy bien. Ahora cambiamos. Los niños del aula de 5 añitos se encuentran en el sector de juegos tranquilos. Los niños de quinto grado de primaria están en el aula tranquilos. Teresa, Susana y Esteban cogen un grupo de 10 cartas y le piden a la docente que les ayude a repartirlas. La docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños resuelvan problemas. A ver, ¿dónde estaremos por allí? ¿Qué hacemos? Le quitamos a todas las cartas, a toda la cantidad. ¿Qué es lo que hacemos? Bien. ¿Cuál? Preguntarles, decirles o repartirles de frente. ¿Qué hacemos? Preguntarles, decirles o repartirles. Preguntarles, decirles o repartirles. Muy bien. Preguntarles. Y esto lo generalizamos, ¿sí? Cada vez que nosotros querramos favorecer una situación para que los niños resuelvan los problemas, es decir, no llegar al conflicto. En la resolución de problemas, maestros, no llegamos al conflicto. Tratamos de anticipar. Para que no se forme una diferencia, ojo, que son 3 niños y son 10 cartas, se van a pelear. Entonces, nuevamente, preguntarles cuántas cartas hay, cuántos son, qué hacemos para que no, para que todos tengan la misma cantidad de cartas. Luego decirles que pongan en práctica sus propuestas
y elijan la que consideren mejor. Muy bien. Y ya está. ¿Qué les parece? Claro. Entonces generalizo mi regla. ¿Cuál es mi regla? Muy bien, maestra Carmen. Excelente observación. Yo hago, en la primera ellos hacen. Bien. Yo hago, en la primera ellos hacen. Excelente. A ver, ¿qué pasa con estas niñas? Alicia y Olga, del aula de 5 años, están saltando solas. Fabiola y Karen juegan cerca de ellas con una pelota y sin querer invaden el espacio de sus compañeras. Entonces se suscita el siguiente diálogo. Me has hecho perder. Pero no fue nuestra culpa, la pelota se fue para ese lado. Mejor váyanse a otro lado a jugar. Nosotros llegamos aquí primero. Ya, ustedes siempre se agarran el patio. Nosotros también queremos jugar aquí. La docente, que ha observado la situación, decide intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente para favorecer la solución del conflicto? A ver, maestros. A ver, ¿qué hacemos? A ver, todavía están dentro de su tiempo, maestros. Falta un minuto. A ver, maestros, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Se dan cuenta? Que todas tienen la misma. De verdad ya es demasiado ya. Y por si acaso está en el mismo rango, yo no quiero cambiarle. Quito esto y es una pregunta primaria. Pero no, la idea es que ustedes conozcan, la idea es que ustedes reconozcan las diferenciaciones de edades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se puede emplear nuestro ejercicio, ¿correcto? Para poder desarrollar el tema. A mí lo que me importa es que ustedes puedan entender que todos los ejercicios que se relacionen con resolución de conflictos y lo están viendo, tiene esta misma nomenclatura, tiene esa misma relación. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito que ustedes internalicen. ¿Sí? Ahora, vamos con las palabras que son clave, pero para que no las usen. Tú no puedes resolver un asunto lanzando una moneda. En ningún caso. ¿Sí? En ningún caso. ¿Correcto? Y aquí tú no les puedes decir a las niñas que se disculpen y se den un abrazo, porque no están reflexionando para poder hacerlo. Muy bien, maestros, excelente. Y cuando ustedes estén el día en su examen, se van a dar cuenta. Repito, todas las preguntas que se relacionen con solución del conflicto tienen dos palabras mágicas, la reflexión y la empatía. Y una pregunta que es esencial, ¿cómo? ¿Cómo están todas? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes? Esa es la relación puntual. Muy bien. Excelente. Cambiamos, ¿sí? Cambiamos.
Ya, esto sí, pasamos. Creo que me inicio, ¿no? Ok, cambiamos a metacognición. Benny se me coló de nuevo. Chao, Benny. ¿Listo? Tenemos nuestra super escalerita de la metacognición, ¿sí? Y se van a dar cuenta que la pregunta estrella en nuestra escalerita de metacognición nuevamente es el cómo. Las preguntas de metacognición empiezan con el qué he aprendido, qué cosa es lo que yo he podido aprender, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Repito, qué he aprendido, cómo lo he aprendido y para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Esas 4 preguntas tienen que estar fijas. ¿Qué, cómo, para qué y en qué otra circunstancia? ¿Qué, cómo, para qué y en qué otra circunstancia? ¿Ok? Ahora, la metacognición es el proceso por el cual cada estudiante se hace consciente de su propio aprendizaje. Identifica habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones que se le presentan en la vida. Muy bien, el objetivo es determinar, ¿correcto?, esas situaciones a las que tiene que hacer frente. Yo lo preparo, ¿sí? Lo preparo para que pueda manejar una correcta retroalimentación de sus actividades. Ese es mi objetivo, ¿correcto? Mi escalerita de metacognición siempre va a involucrar a esas preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Sí? Están en ese rango de apreciación, ¿vale? A ver, vámonos al ejemplo. La docente y los niños del aula de 5 añitos se encuentran planificando el proyecto Vamos a hacer un robot. En este contexto, los niños proponen distintas actividades mientras la docente anota sus propuestas en la pizarra. La docente nota que los niños plantean muchas actividades. Entonces, decide aprovechar esta situación para promover en ellos procesos metacognitivos. Aquí está mi tema, ¿sí? Considerando ese propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente? A ver, repito, quiero que marques bien cuáles son esos procesos cognitivos. A ver, concéntrense. Ya sabemos que votación no. Al menos. Ya sé cuál no. ¿Cierto? ¿Cuál sí? A ver. Estoy dando mi tiempo para que puedan marcar. Listo, pasamos. A ver, tenemos
Ya, tampoco. Muy bien, muy bien, excelente, maestros. Muy bien, maestra Gaby, excelente. Muy bien, maestra Patti. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué marco? Por supuesto. Yo no puedo escoger y yo no puedo someter a votación. Y ya tengo clave. ¿Ven a lo que me refiero? Por eso cuando hablamos inicialmente yo les digo, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Las situaciones que impliquen votar, no. Las situaciones que impliquen que tú escojas, no. Tienen que ser situaciones que se relacionen con lo que el alumno esté proyectando. ¿Sí? Muy bien. Unita más. A ver. Los niños de 5 años se encuentran jugando libremente en los sectores. Para hacerlo dar una bolita, Cristina ha construido un camino con trozos de cartón, pedazos de tubos y otros materiales. Quiero que vean cuál es el proceso de método. ¿Sí? Sin embargo, la niña se muestra contrariada. Cuando la docente le pregunta qué sucede, Cristina le comenta que no entiende por qué la bolita no avanza. La docente observa que el tramo del camino en el que se situó la bolita está ligeramente elevado. Entonces, le pregunta a la niña dónde se ha detenido la bolita, cómo es esa parte del camino y cómo es la parte anterior. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para que la bolita continúe rodando por el camino? ¿Ven? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Dónde es? Luego, Cristina ensaya distintas acciones para que la bolita continúe rodando y finalmente lo logra. Tras ello, la docente le dice, muy bien, cuéntame cómo hiciste para que la bolita ruede. Y si ya tenemos cómo, no vemos las claves. ¿Para qué? ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje promueve la docente principalmente con su intervención? A ver, ¿cuál sería? Permite, perdón, no di tiempo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿A dónde nos vamos? A metacognición, ¿no? ¿Qué pasa con un conflicto cognitivo? Un conflicto cognitivo es el que somete al niño o al alumno, lo somete a un proceso que hace que dude de lo que está o de lo que él tiene entendido. Entonces, se le da un nuevo conocimiento que pone en conflicto lo que ya conocía. Por ahí no va. Cuando hablamos de activación de saberes previos, ¿qué es lo que se necesita? Cuidado. A ver, un segundo. No se enchufó, ¿no? Ok. Deben tener en cuenta, ojo, muy importante, que cuando activamos deberes previos hay preguntas que anticipan. ¿Qué conocías de? ¿Qué sabías de? ¿Qué se manejaba al respecto de? ¿Sí? Por allí va relacionado el tema de nuestras preguntas. ¿Ok? Ahí de frente, de plano, metacognición. ¿Sí? Ahora nos vamos a primaria. Rodrigo, un estudiante de tercer grado, se encuentra observando el calendario que está colgado en el aula. En este contexto se suscita el siguiente diálogo. Rodrigo dice, dirigiéndose a la docente, ya sé cuánto falta para que sea Navidad. Docente dice, qué bueno, cuéntame cuánto falta.
Faltan 2 semanas y 4 días. El docente dice, mirando el calendario, a ver, sí, tienes razón. ¿Cómo hiciste para saber cuánto tiempo falta? Ahí está mi cómo. ¿Ya? ¿Vieron? Sí, aquí está mi cómo. Rodrigo dice, primero busqué la fecha de hoy en el calendario, martes 7 de diciembre. Luego observé que para llegar al 25 pasaba por 2 martes más, el 14 y el 21. Después conté desde el 21 los días que faltaban para llegar al 25. Al inicio no estaba muy seguro, entonces volví a ubicarme en el martes 7 para volver a contar todo de 7 en 7. Así me di cuenta de que había contado bien. Docente dice, y de todos esos pasos que hiciste, ¿cuál te pareció el más difícil? Rodrigo dice, sumar bien los días y agruparlos de 7 en 7 para saber cuántas semanas y días faltan. Maestros de primaria, ¿se entiende entonces de qué estamos hablando? Nuestras pistas, ¿no? Ya, primera pista, listo, suficiente, se acabó. No necesito más. No necesito más pistas. ¿Sí? Claro, muy bien. Excelente. A eso me refería con que va a llegar un punto, maestros, en que ustedes van a tener tan claro el concepto, tan, pero tan claro el concepto, que la pregunta se va a marcar sola. ¿Lo ven? Se marcó solito. Y es que si yo sé qué es la generación del conflicto cognitivo, ¿qué es la generación del conflicto cognitivo? Nuevamente, es un nuevo conocimiento que pone en jaque al anterior, ¿no? Lo refuta y por eso se va construyendo uno nuevo. Y la transferencia de aprendizajes implica utilizar un conocimiento para otro contexto. Eso no lo vemos allí, ¿sí? No lo vemos allí. Muy bien, listo. Y cerramos con uno que me han preguntado, mucho. ¿Listo? Ahí estamos hablando ya de los procesos auxiliares de aprendizaje. Y tenemos el andamiaje. Maestros, a ver. El... Claro, maestra Luisa, le estoy explicando con otras palabras. El niño conoce algo, ¿correcto? Viene un nuevo conocimiento, es distinto, o refuta, o contradice lo que tiene el niño en su mente y se genera el conflicto. Son diversos conceptos. Ok, la respuesta, a ver, era casita, metacognición del aprendizaje. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hablamos de andamiaje? El andamiaje, aquí hay que diferenciar, ¿sí? Hay que diferenciar, ¿correcto? Cognitivismo. Tenemos un conocimiento que tiene un enfoque tradicional en el que el alumno construye su propio aprendizaje, ¿vale? Es el que él dirige su propio aprendizaje. Cuando tenemos andamiaje, el andamiaje significa partir el aprendizaje en pedacitos y ofrecer herramientas o estructuras para cada uno de esos pedacitos. En otras palabras, es el apoyo en los procesos de aprendizaje y es una herramienta muy útil para fomentar el empoderamiento de los estudiantes. ¿Está bien? Pero yo actúo en el andamiaje, yo, docente, actúo llenando esos vacíos que tiene mi alumno y ayudándole a que pueda escalar. Entonces, mi alumno tiene un conocimiento, lo tiene vago, yo escalo, lo empujo hacia arriba. Luego planteo una pregunta, sigue respondiendo medianamente. ¿Qué hago? Lo empujo. Y así. El andamiaje es un proceso en el que el docente, ¿correcto? Va dándole herramientas al alumno para que él mismo busque su propio afianzamiento del conocimiento. Esta teoría fue desarrollada por David Wood y Jerome Brunner a partir del concepto de zona
de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. ¿Sí? Recuerden que es muy importante que aprendamos a diferenciar. Muy bien, maestra Liz. De construir, de codificar. Maestro Wilmer, le explico. En la retroalimentación, yo le pregunto al alumno, ¿correcto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Y en qué otra situación lo harías? Porque soy conocedora de que mi alumno ya ha logrado un determinado conocimiento, ¿sí? En cambio, en el andamiaje, él está recién en el proceso de construir su conocimiento. Vamos juntos, ¿les parece? A ver cómo podemos identificarlo. Hace 2 semanas, los niños del aula de 5 años han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Al escucharlo, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo. A ver, la docente dice, ¿por qué están discutiendo? Carolina dice, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Y Antonio dice, sí, el mío creció más. ¿Cómo podemos? Mira, docente, ¿ah? ¿Y cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? No sé, dicen ambos. ¿Qué les parece si los comparamos? ¿Se están dando cuenta que cuando dice, ¿qué les parece si los comparamos? Ella está interviniendo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ella está interviniendo. ¿Se ve? ¿Sí? A ver, vamos juntos. Ella está interviniendo. ¿Qué les parece si comparamos? Y luego ellos, ¿cómo es comparar? Noten que no tienen ellos el conocimiento. A ver, acerquemos la mesa. No le está diciendo qué es, ¿cierto? A ver, acerquemos la mesa a la que están sus plantitas, en la que están sus plantitas a la pared. Ahora, cada uno estira el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. Así está bien, dice Carolina. Sí, así está bien. Nuevamente, la maestra está interviniendo en la acción, pero guiando. Ahora, lo que haremos será marcar en la pared la altura de las 2 plantitas. Luego vamos a mirar las 2 marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Y Antonio, ah, así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, ¿lo ven? O sea, tú lo vas sosteniendo. El alumno va avanzando en conocimiento y tú lo vas sosteniendo, tú vas reforzando cada una de las palabras, cada una de las ideas que tiene. ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así cuánto has crecido. Luego la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? Y ambos dicen, yeah, los dos crecieron igual. ¿Se entendió? Entonces, en este caso, es la maestra la que en el transcurso del diálogo ha ido sosteniendo, ampliando, ¿correcto? El conocimiento que tienen los estudiantes. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Repito, en la parte del andamiaje, el maestro interviene, dándole pistitas al alumno, como que haciéndole un poco más fácil el proceso de construcción de su conocimiento. ¿Sí? En esa línea va. Por lo tanto, aquí mi respuesta es brindar andamiaje. ¿Vamos bien? A ver, revisen. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Ahora, lo que les había planteado, ¿sí? Con eso vamos a terminar. A ver, ya lo otro ya lo jalamos para la siguiente sesión, ¿sí?
Vamos a jalar por aquí. A ver, repasito. ¿Qué es mi retro y cuál es la diferenciación? La retroalimentación tiene mucho valor pedagógico porque contribuye a la mejora del aprendizaje del estudiante para seguir desarrollando la competencia, al ir desatando nudos o dificultades o ir orientando nuevos desafíos a quien logró el propósito y porque también permite la mejora de la práctica pedagógica a partir de la reflexión sobre la efectividad de la enseñanza. Esa es mi retro. Entonces, mi retro lo que va a hacer es verificar, plantear, verificar que haya, ¿correcto? El logro del propósito establecido. ¿Sí? Una retro que me permite un impacto en los aprendizajes, un manejo específico en nuestra docencia, la nutrición de nuestros procesos de enseñanza, entender, analizar qué es el aprendizaje, el aporte en el desempeño de los estudiantes, la evidencia en los logros, muestra de oportunidades de mejora, contribuye a la toma de decisiones, favorece la práctica docente y conduce a la reflexión sobre el proceso de evaluación. Muy bien, todo esto hace mi retroalimentación. Y nosotros tenemos que buscar que nuestros alumnos quieran la retroalimentación, se sientan satisfechos con ella, busquen ese proceso para poder complementar sus actividades. Muy bien. Ahora, hay 4 tipos de retroalimentación. La primera es la incorrecta, que no se relaciona con el tema. La siguiente es la elemental, que no tiene ningún atisbo, ninguna línea de lógica con lo que se quiere lograr como propósito. La descriptiva es solo la que te dice qué han hecho, solo describe. Y la que nos interesa es la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, que nuevamente, qué sorpresa, plantea por ahí nuestra pregunta del cómo. En la retroalimentación reflexiva por descubrimiento van a estar elementos que se relacionan con, ¿cierto? Nuestras preguntas metacognitivas, ¿sí? Las preguntas metacognitivas no son exclusivas, también son parte de este proceso. ¿Listo? Y cerramos. A ver, luego de jugar canicas, la docente y los niños del aula de 5 años conversan en el parque. La docente les pregunta quién obtuvo más puntos durante el juego. Diana responde que ella obtuvo 6 puntos y que Javier obtuvo 4. Entonces, Saúl comenta, Javier tuvo más. Cuando la docente le pregunta por qué lo dice, el niño responde, es que 4 es más que 6. La docente pide a los niños que busquen piedritas. Luego dice, Saúl, coloca 4 piedritas en una fila. Esos son los puntos de Javier. Ahora coloca debajo de esas piedritas, una por una, otras 6 piedritas. Esos son los puntos de Diana. Saúl se queda mirando ambas filas y exclama, 6 es más que 4. La docente pregunta finalmente, entonces, ¿quién tuvo más puntos? Y Saúl contesta, Diana. ¿Correcto? En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya está, ¿no? ¿Ya está? A ver, ¿lo tenemos? ¿Sí? Una retro, ¿no? Una retro. Muy bien. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el de andamiaje? ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Cómo ustedes pueden establecer la diferencia entre lo que se está planteando? Si se dan cuenta, cuando hablamos del ejercicio, ella pregunta de frente, o sea, ya ellos tienen una respuesta relacionada con el proceso que han desarrollado. ¿Se entiende? Aquí las preguntas en retro son, ¿qué ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Por qué lo ha dicho? ¿Para qué lo ha dicho? ¿Y en qué otro contexto lo va a utilizar? ¿Correcto? Esa es la diferenciación. Claro, maestra Luz. Por eso les decía, un andamio es como cuando van a construir, ¿cierto? Muy bien, maestra Patti, excelente. Un andamio es una especie de eh, escalera, por así decirlo, en la que el alumno va subiendo y el docente lo va apoyando, lo va sosteniendo. En cambio, en la retroalimentación, el docente trata de buscar lo que el alumno mismo ha conseguido por cuenta propia. ¿Correcto? Y esa es la relación que diferencia precisamente lo que me están planteando en el andamiaje versus lo que me están planteando en el ejercicio de retroalimentación. ¿Sí? Van de la mano, ¿no? O sea, se están relacionados. Metacognición, retroalimentación y andamiaje están relacionados, pero cada uno tiene una particularidad, sobre todo en el impacto que tiene sobre el estudiante. Muy bien. Listo, maestros. Hasta allí entonces nos estaríamos quedando el día de hoy. El material está hoy mismo subido en su plataforma. ¿Por qué lo subo después? Lo subo después porque me permito escribir sobre el material, cosa que así ustedes tienen los datos ya colocados en el material, ¿sí? Cuando nuestro material sea solamente práctico, solo práctico, en ese caso vamos a se anticipa, ¿no? Pero mientras sea parte de la sesión, entonces se desarrolla, como en toda capacitación, se desarrolla el material con el ponente y luego se comparte, aunque no comparten, nosotros sí, no se preocupen. El material que nosotros trabajamos es de ustedes, ¿correcto? Muy bien, cuídense mucho, por favor. Pasen una bonita noche en lo que queda y nos estamos viendo ya en los próximos días. Cuídense mucho. Hasta luego.